hoy la doctora María Eugenia Oregui, médica especialista del Hospital Udaondo, especialista en gastroenterología, nos va a disertar acerca de enfermedad celíaca. Buen día, doctora. Hola, buenos días. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación, es un placer para mí siempre tenerlos a ustedes, así que bueno, muchas gracias de nuevo otra vez acá. Hoy va a tocar hablar de enfermedad celíaca, más que nada el diagnóstico, y sobre todo el diagnóstico, un poquito de seguimiento y vamos a ver tratamiento que bueno, ya deben conocer todos, no es un spoiler de qué se trata. Entonces, vamos a empezar con la definición. La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune. Uno cuando habla de Doc, enteropatía, sí. Doc, no está compartida la pantalla. Está, a ver, Entonces, un segundo. Ahí está. Ahora sí, perdón, ahí estamos. ¿ahí la ven? Yo no Sí, toqué nada. perfecto. Ok. Está la que dice enteropatía autoinmune. Perfecto, sí. Bien. Es una enteropatía autoinmune, principalmente enteropatía porque el órgano afectado principalmente y el que tiene que estar es el intestino delgado. Autoinmune porque se generan, después vamos a ver un poquito más en profundidad, autoanticuerpos que van a producir estas lesiones. Es multisistémica, no solo va a afectar al intestino delgado, sino que también pueden estar afectados otros órganos, y es producida por la intolerancia permanente al gluten. ¿Sí? Es mediada por células T en individuos genéticamente predispuestos. ¿Qué sacamos de esto? Que en realidad la enfermedad celíaca va a necesitar un factor externo ambiental, que en este caso es el gluten. O sea, si no está el gluten, la enfermedad celíaca no se produce, que va a haber producción de autoanticuerpos y que tiene que haber un factor genético que predisponga la enfermedad, que sin este factor no va a estar presente. ¿Sí? Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos son los HLA de Q2, de Q8, también hay otros en menor proporción, y el de Q2 en general se lleva el 95% de los celíacos lo tienen, el de Q8 en menor proporción y el resto en muchísimo menos. La prevalencia global es de 1%, si bien hay algunas variaciones de acuerdo a las regiones, pero en general uno puede decir que es 1%, y bastante prevalente. ¿Sí? En este gráfico voy a tratar de hacerlo lo más básico posible y lo más fácil, pero como nosotros vemos, el gluten es digerido en la luz del intestino y en el ribete en cepillo intestinal, principalmente en gliadina. ¿Sí? La gliadina va a producir cambios a través de la inmunidad innata en este ribete en el cepillo, y de la inmunidad adaptativa en la lámina propia. Si en el epitelio este daño lo que va a producir es que se sobreexprese la interleuquina 15, que va a activar a los linfocitos interepiteliales. Estos linfocitos van a tornarse citotóxicos y van a dañar los enterocitos, que van a expresar proteínas de estrés en la superficie. Hay situaciones como factores ambientales o infecciones o demás que pueden aumentar la permeabilidad intestinal, y la gliadina va a entrar a la lámina propia, donde se deamina por la transglutaminasa tisular, ¿sí? Que es una enzima que va a producir este evento. Esto va a hacer que la interacción entre el HLA de Q2 o HLA de Q8, que nosotros vimos que era necesario que esté en la superficie de las células presentadoras de antígeno, y con esto se va a desencadenar que la gliadina sea presentada a los linfocitos TCD4, y hace que la producción de citoquinas causen mayor daño en el epitelio. ¿Sí? Todo esto lo que va a llevar en definitiva es a la atrofia vellositaria y a la hiperplasia de las criptas y a la expresión de linfocitos B con la consecuente producción de anticuerpos. Eso sería a grandes rasgos más o menos el mecanismo por el cual se produce el daño epitelial. Ahora bien, si vamos al diagnóstico, uno va en general a tener una sospecha clínica. Esta sospecha clínica es en cuanto a los signos y síntomas. En base a esa sospecha clínica va a pedir unos anticuerpos específicos para enfermedad celíaca,
Y el otro escalón sería la confirmación, que todavía sigue siendo la biopsia intestinal, ¿sí? Con una característica histológica que es compatible. Bien. Los signos y síntomas, nosotros vamos a tener una cascada. Antes se decía que era una enfermedad solamente que empezaba en el intestino delgado, entonces se sospechaban de síntomas que tuvieran más que ver con este tipo de manifestaciones, como la diarrea crónica, y en general lo que se ve ahora, que el espectro, como estamos viendo ahora, de síntomas y signos de la enfermedad celíaca, no tienen, perdón, se me fue, no tienen tanto que ver con el intestino delgado, sino también que a veces puede no haber síntomas intestinales y existir una anemia ferropénica por malabsorción de hierro, puede haber edema por hipoproteinemia, afectación ósea como la osteoporosis o la osteopenia, migrañas, manifestaciones cutáneas, la dermatitis herpetiforme, psoriasis, ampolla, puede haber neuropatía periférica. En cuanto al aparato reproductor, la pubertad tardía, la menarca tardía o la menopausia temprana, los abortos espontáneos sin ninguna otra causa que los justifique, son todos signos y síntomas de enfermedad celíaca que pueden estar o no acompañados de síntomas digestivos, ¿sí? Por eso no dejen tampoco de sospechar. Una paciente de edad fértil que tuvo abortos espontáneos y no tiene una causa aparente para estos abortos y no tiene síntomas digestivos, uno tiene que sospechar la enfermedad celíaca, ¿sí? Eso es para que les quede claro que no todo queda confinado al intestino delgado. También, más allá de los signos y síntomas, es muy variado, y hay veces que uno lo puede sospechar ante una anemia ferropénica, por ejemplo, y decir, bueno, yo acá pido unas serologías para enfermedad celíaca, pero también hay otras cosas que nos tienen que enfocar aún más, y es los grupos de riesgo. Generalmente un familiar de primer grado, ya sea padre, hijos o hermanos, tienen más riesgo. 7 a 10% de los familiares de primer grado pueden desarrollar la enfermedad celíaca. Es más alto el riesgo entre los hermanos y seguido a la descendencia. A los padres es muchísimo menos frecuente, en un 3%. Y hay enfermedades que se asocian con mayor riesgo de enfermedad celíaca y que uno tiene que tenerlas en cuenta a la hora de la sospecha clínica, ¿sí? Sumada a la signosintomatología. Entre estas, la diabetes mellitus tipo 1, el síndrome de Turner, la enfermedad tiroidea, más precisamente la que es autoinmune, el síndrome de Down, la deficiencia selectiva de IgA, cuando hay niveles de transaminasas elevados sin ningún otro tipo de explicación, el síndrome de Turner, que eso generalmente lo vamos a ver más en los niños, ¿sí? Pero bueno, todo esto sumado a la signosintomatología nos va a orientar un poquito más a quién pedir la serología, ¿sí? Entonces, hasta ahora estamos con la sospecha clínica y ahora vamos a ir a pedir los anticuerpos. ¿Qué pasa acá? Los anticuerpos antigliadina no se usan más para hacer diagnóstico. Eso ahí todavía nos siguen llegando por ahí pacientes que vienen con un antigliadina positivo y lo mandan porque sospechan que tiene enfermedad celíaca. Actualmente hay nuevas serologías que tienen mayor sensibilidad y especificidad. Los antigliadinas tienen un 60-70% frente a los nuevos que estamos viendo. Por ejemplo, el antitransglutaminasa IgA tiene una muy buena sensibilidad de especificidad, 95 y 97,5 respectivamente, como vemos ahí en el cuadrito, y estos están dirigidos contra el autoantígeno, ¿sí? De la misma manera que el antiendomicio. Estos son de tipo IgA. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Uno no tiene la necesidad de pedir el antitransglutaminasa y el antiendomicio al mismo tiempo, porque estamos midiendo lo mismo, pero con diferentes técnicas. Entonces, el antiendomicio es un antianticuerpo que
se hace por una técnica que es muy operador dependiente, entonces uno tiene que pedirlo en un lugar que tenga confianza, y no siempre es accesible, es más caro, y el antitransglutaminasa IgA se puede hacer en masa, tiene buena sensibilidad y está más disponible. Y no es tan operador dependiente. Entonces, siempre elijan ante uno de estos dos, porque muchas veces también viene que se pide el antiendomicio IgA, el antiinguinalina IgA, el DGPG IgA. Es como demasiado. Ahora vamos a ver que es mucho más simple. Sí, se vio en un estudio que hizo la gente del grupo, como la doctora Niveloni a cargo, que el IgG DGP, o sea, el antipéptidos de aminados de gliadina, sería el DGP, de tipo IgG, por el antitransglutaminasa IgA, tiene una sensibilidad cercana al 100%, o sea, eso lo aumenta muchísimo. ¿Sí? Y la especificidad es 97,5%. No en todos lados están disponibles los péptidos de aminados de gliadina de tipo IgG ni IgA, entonces uno siempre va a arrancar por lo que sea más sencillo, ¿sí? En este caso, el IgA antitransglutaminasa. Entonces, el diagnóstico inicial que vamos a hacer es pedir un IgA y una antitransglutaminasa, un IgA total, porque vimos que los pacientes celíacos tienen mayor probabilidad de tener déficit de inmunoglobulina, y es frecuente que el celíaco tenga este déficit. Entonces, si a mí el antitransglutaminasa de tipo IgA me da negativo, pero una IgA antitransglutaminasa es baja, o sea, yo no, en realidad no estoy viendo que el anticuerpo sea negativo porque no Doc, tiene... disculpe que la moleste. Sí, ¿Me escucha? sí, Tuvimos un problema técnico acá, sí, lo estamos solucionando. ok. Avísame cuando estemos. A ver, sí, díganme en este del cuadrito. Ahí, Doc, porque acá en el auditorio se nos cortó y justo cuando estaba explicando lo de los anticuerpos antitransglutaminasa. Bueno, Muchas vamos a gracias. ver. No, no hay problema. Bueno, lo que les decía, principal, que quiero que se lleven, los antigliadina, que muchas veces, a veces suelen pedirlos, no se usan más para hacer diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Sí? Por ahí se pueden utilizar en pacientes para sensibilidad al gluten no celíaca. El tema es que para este diagnóstico no va a ser. ¿Por qué? Porque están estos nuevos anticuerpos, hay otras, con otras técnicas que tienen mayor sensibilidad y especificidad. ¿Sí? Pueden haber autoanticuerpos de tipo IgA y de tipo IgG, y van a estar dirigidos contra diferentes cosas. Los que están dirigidos contra el autoantígeno son los antiendomicio, los que dice EMA, y los antitransglutaminasa tisular. ¿Sí? Esos dos están contra el mismo, tienen el mismo target para hacer el diagnóstico. Entonces, lo que utilizan son diferentes técnicas. Para ustedes no tiene sentido pedir un EMA, y un antiendomicio y una antitransglutaminasa, porque están midiendo lo mismo con una técnica diferente. ¿Sí? Entonces, siempre tratemos de ser lo más ahorrativos posibles con algo que nos es suficiente. El EMA es una técnica que es bastante cara, es operador dependiente y no está disponible en todos lados. Uno tiene que confiar en el centro en el que lo va a mandar. Entonces, el antitransglutaminasa de tipo IgA, como para empezar, está muy bien.
Después, el resto de los DGPG, anticuerpos dirigidos contra el agresor, digamos, contra los péptidos de gliadina de aminados, que son esos que dicen DGP, de tipo IgG y de tipo IgA, también tienen mucha sensibilidad a veces, y especificidad, y a veces no están disponibles en todos lados. Y lo otro es que se ha visto del grupo nuestro, la doctora Niveloni, liderado, ha visto en un estudio que haciendo el par del IgG contra los péptidos de aminados de gliadina y el antitransglutaminasa de tipo IgA, la sensibilidad es cercana al 100%. De todas maneras, como vamos a ver, el diagnóstico en la mayoría de las guías, haciendo un IgA antitransglutaminasa con una IgA total, es bastante sensible como para tener un diagnóstico. La IgA antitransglutaminasa es una prueba cuantitativa, o sea, te tiene que decir un número, ¿sí? Se puede hacer en masa, es relativamente fácil de hacer, y por eso se usa como prueba inicial. El EMA, como decía recién, usa una técnica que es de inmunofluorescencia indirecta. Entonces es subjetiva, lo que está viendo el operador es cómo brilla, digamos, en el microscopio, ¿sí? Y es más compleja de realizar. Están dirigidos contra el mismo antígeno, entonces inicialmente yo no voy a pedir un EMA por estas razones que les expliqué antes, ¿sí? Si la IgA total es baja, voy a utilizar anticuerpos que sean del tipo IgG. Entonces puedo utilizar el antitransglutaminasa del tipo IgG o el DGP-IgG, ¿sí? Cuando haya algo que no entiendan o alguna pregunta, por favor me avisan. Y el EMA, en general, se usa para hacer alguna confirmación diagnóstica cuando queda alguna duda, más que nada porque tiene una especificidad del 100%. Entonces, si el EMA es negativo, difícilmente sea una enfermedad celíaca, ¿sí? Esto, lo que decíamos antes, es que nos daba la mayor sensibilidad. Bueno, una vez que uno vino, ya para ir ordenándonos, la sospecha clínica, ya sea porque tiene un familiar, ya sea porque tiene los síntomas, ya sea porque tiene factores de riesgo, le pide la serología específica, está haciendo el IgA total y el IgA antitransglutaminasa, tiene que confirmar el diagnóstico. No es suficiente con esto hacer el diagnóstico, hay que hacer la endoscopía. Todavía las guías, existe mucha controversia en no hacer la biopsia. Sí se usa en niños, y eso con algunas características específicas, pero en los adultos vamos a ir a la biopsia. Uno hace la biopsia por endoscopía, siempre tiene que estar consumiendo gluten el paciente. Como vimos previamente, si no hay consumo de gluten, no hay enfermedad celíaca. Y una puede ya comenzar a tener una sospecha de enfermedad celíaca con la visualización en la veda del intestino delgado. Hay signos y síntomas, como las fisuras, la atrofia, el peinado, los vasos prominentes submucosos, o la reducción de pliegues, que pueden hacernos sospechar que hay atrofia vellositaria. Dentro de estos, el mosaico y el peinado son los que tienen mayor sensibilidad y especificidad, ¿sí? Y en general, cuando se ven más de uno, esto aumenta. Si yo veo una fisura sola, no me dice mucho, ¿sí? De ahí va a venir a tomar la muestra de biopsia, ¿sí? La orientación siempre es esencial, porque esto puede hacer que los cortes me den un falso positivo. Si yo no veo una vellosidad completa y está cortada en forma tangencial, puede parecer que hay atrofia porque se ve más cortita, y en realidad no, es que está más cortita por el corte, no porque haya atrofia. Por eso siempre los patólogos los que buscan es que haya más de 3 o 4 vellosidades, ¿sí? Que estén completas como para poder hacer el diagnóstico. Yendo de la orientación, sí es muy importante cómo se toman las biopsias para tener una mayor sensibilidad. Y esto se vio después de hacer estudios,
se sabe que la enfermedad celíaca es parchada y que no solo puede, que solamente puede afectar al bulbo, diciendo que la enfermedad celíaca es de tipo ultracorta. Entonces, por eso el bulbo siempre hay que biopsiarlo. Si se toman 2 biopsias mejor, en hora 12 siempre dicen que existe la mayor sensibilidad, pero tomando 2 biopsias de bulbo y 4 de duodeno, la sensibilidad es del 96%. ¿Sí? Para la clasificación se usa la clasificación de Marsh, que ahora la vamos a ver, y repito, la muestra tiene que ser con consumo de gluten. ¿Sí? Si no hay consumo de gluten, no hay lesión, entonces no sirve. Bien, la clasificación de Marsh lo que nos va a hablar es del grado de linfocitos interepiteliales, de la hiperplasia de las criptas y de la atrofia. Lo que va a caracterizar a la enfermedad celíaca es que haya atrofia, ¿sí? Ustedes ven que a partir del Marsh 1 los linfocitos ya son mayores a 30 por campo de 100 aumento. Eso lo vamos a tener en el Marsh 1, en el 2, en el 3, A, B y C. La hiperplasia de las criptas empieza a partir del 2, entonces eso hasta ahí tampoco me va a decir mucho, pero sí la atrofia vellositaria, que son los a partir del 3, ¿sí? El 3A, el B y el C. Entonces yo ahí ya tengo cómo hacer el diagnóstico. Y esto es fácil cuando viene, como venimos contando hasta ahora, una sospecha clínica, la serología que es compatible, o sea, la IgA antitraglutaminasa con la IgA total normal, la biopsia positiva, que tengo una biopsia de buena calidad, que es positiva. Acuérdense siempre de mirar que los fragmentos sean los adecuados. Si yo tengo un paciente con alta sospecha clínica, con una serología positiva, y de repente en la biopsia a mí me viene que no tiene atrofia, yo no puedo decir esto es una potencial, o no me puedo quedar tranquila, tengo que mirar siempre, siempre cuántos fragmentos se tomaron. Por esto que les decía, la enfermedad celíaca es parcheada, una sola biopsia no sirve porque no es sensible, entonces siempre mirar si hay 2 fragmentos de bulbo, si hay 4 de duodeno, si hay más va a aumentar la sensibilidad, pero con eso es suficiente. Entonces ahí yo puedo decir, este paciente es celíaco. ¿Sí? Vamos a otro escenario posible. Yo tengo la sospecha clínica, la serología positiva y la histología que no es compatible, o sea, no me da que hay atrofia. Acá puede pasar una cosa. Hay pacientes que tienen título bajo de anticuerpos y una mucosa del intestino delgado normal que pueden dar un resultado falso positivo. La prueba serológica la puedo repetir después de 6 meses, mientras el paciente está consumiendo gluten. Si la prueba da negativa, se puede considerar que hubo una seropositividad transitoria. En este escenario no está muy claro cómo hacer el seguimiento de estos pacientes ni cómo evolucionan, ¿sí? Porque no es tan frecuente. ¿Sí? Y lo otro que hay que hacer es repetir la serología, por ahí utilizar otro método, o hay diferentes métodos serológicos, o considerar falsos positivos de la serología. Los falsos positivos a eso son la insuficiencia cardíaca, la enfermedad hepática crónica, la artritis reumatoidea, la enfermedad inflamatoria intestinal, la hipergamaglobulinemia, algún tipo de infección entérica, el HIV, el Helicobacter pylori. Puede haber alguna reacción cruzada según qué sustrato se utilice. Estos son algunos escenarios, y considerar falsos negativos de la biopsia, ya sea porque no esté bien el número de muestras, porque la orientación no sea la adecuada, porque el patólogo no sea experto, entonces haya que revisarla. Entonces, una vez que uno descartó todo esto, lo categoriza como un potencial celíaco, ¿sí? Esto va a tener otro seguimiento, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, sos celíaco porque no tengo la biopsia compatible, pero lo más probable es que a lo largo del tiempo lo desarrollen. Estrictamente, ¿qué hace uno con estos pacientes? Si tiene muchos síntomas, y uno puede decirle, bueno, la verdad, a ver, deja de consumir gluten
porque evidentemente si te sentís mejor, está bien, no tenés la biopsia compatible, pero tenés muchísimas más chances. Entonces lo puedes poner dieta libre de gluten, o si no tiene tantos síntomas, repliquen más. Otro escenario posible es la clínica, histología negativa en este caso, y la histología negativa. Entonces, ¿qué podemos considerar? Repetir la serología por otros métodos, considerar falsos negativos de los anticuerpos, por ejemplo, el déficit de IgA, que el 2% de los celíacos lo tienen, y en la población general es el 0,2% aproximadamente más despreciable, que puede tener una enteropatía leve, el tipo de la clasificación de Marsh es de tipo 1 y 2, que esté con bajo consumo de gluten, entonces no alcanza a producir anticuerpos, que esté inmunosuprimido, o considerar un seronegativo, que si bien es raro, si bien el 2 o el 3%, existe. Entonces, consideramos falsos positivos de la biopsia. Acá lo que nos puede servir mucho es hacer el test genético. El test genético en este caso nos va a servir para descartar enfermedad celíaca. No nos va a hacer el diagnóstico. La población general tiene una alta frecuencia de HLA, de Q6 y de Q8, pero si a mí me da negativo, ustedes vieron, como estuvimos viendo en las diapositivas anteriores de la fisiopatología, es necesario que esté presente esta carga genética para desarrollar la enfermedad. Entonces, si a mí estos alelos me dan negativos, yo puedo decir que no es enfermedad celíaca, ¿sí? Entonces, puedo considerar, y debo considerar, otras causas de atrofia vellositaria no celíaca, que ahí vamos a tener infecciones por Giardia, el sobrecrecimiento bacteriano, la enteropatía por HIV, la inmunodeficiencia común variable, enteropatía autoinmune, la enteropatía asociada al linfoma T intestinal, puede ser una enfermedad de Crohn, un sprue colágeno, una gastroenteritis eosinofílica. Para esto vamos a hacer estudios diferentes para descartar estas patologías. ¿Sí? O, si las descartamos, podemos decir que es una enfermedad celíaca seronegativa. Bien, el único tratamiento, como sabemos que se conoce, es la dieta libre de gluten. Es fundamental que se haga el tratamiento del seguimiento por un equipo multidisciplinario. Y el equipo multidisciplinario, una vez que se hizo el diagnóstico, lo más importante es que tenga un nutricionista que sea experto en enfermedad celíaca, ¿sí? Porque básicamente, si uno quiere no tener gluten en la dieta, ¿quién mejor que un nutricionista para orientarte en ese sentido? Y una vez que uno inicia el tratamiento, el 70% de los pacientes presenta una mejoría sintomática después de las 2 semanas. ¿Sí? El seguimiento en general es variable, hay guías que tienen algunas diferencias, pero en general se hace a los 3, 6 y 12 meses, una vez hecho el diagnóstico, y después, si todo va bien, se hace una vez al año. Esto lo vamos a hacer con las serologías, con la evaluación obviamente de el análisis de sangre si había algún déficit, de controlar esos déficits de vitaminas o de nutrientes dados por la mala absorción, y siempre tiene que ser por un equipo multidisciplinario. El nutricionista experto siempre tiene que estar, el gastroenterólogo, y los grupos de apoyo, porque en general se vio esto y está estudiado, que ayudan a una mejor adherencia al tratamiento. Y después ir sumando profesionales de acuerdo a los síntomas que hayan expresado previamente. Si hay osteoporosis, osteopenia, se puede sumar a un endocrinólogo, y demás. Si hay lesiones cutáneas o lo que sea, si bien mejoran con la dieta libre de gluten, puede estar el dermatólogo y demás. Bien, una vez que nosotros iniciamos la dieta libre de gluten, estamos en el seguimiento, puede suceder que no haya una respuesta clínica
o de laboratorio, y esto en general, si pasa de 6 a 12 meses de iniciar la dieta libre de gluten, se llama enfermedad celíaca no respondedora. Esto de los tiempos es variable y en general está especificado así de 6 a 12 meses porque la curación de la mucosa en general sucede al año, ¿sí? Va mejorando, se presenta una mejoría y los anticuerpos bajan entre los 6 a 12 meses, si bien no está establecido un tiempo exacto en el que tiene que bajar, pero uno tiene que ir mirando la curva. Por eso es importante que los anticuerpos sean de tipo cuantitativo. Si a mí no me sirve que sea positivo o negativo, pues yo no tengo un número, no puedo hacer el seguimiento. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo un paciente que tiene un anticuerpo de inicio que era positivo y era de 300, y yo a los 6 meses le hago los anticuerpos de vuelta y los tiene positivo, pero son de 100, vienen bajando. Entonces yo puedo decir, este paciente viene respondiendo, por más que no se negativicen. Y después cuando le haré el control a los 12 meses, esperaré que estén un poco más bajos o ya normales. Pero sí ir mirando la curva. Si te dice positivo, uno ese sentido no puede saber, no puede tener una idea de cómo viene la cinética del anticuerpo como para saber si está cumpliendo o no la dieta o si hay algo más que está pasando. El 30% de los pacientes tienen enfermedad celíaca no respondedora, no es un número menor, ¿sí? Es algo bastante frecuente. Y lo más habitual, el 50% de los pacientes, es porque ingieren gluten, ¿sí? Ya sea de forma intencional o inadvertida, por trazas o gluten oculto. Y por esto es importante que haya un nutricionista experto al momento del diagnóstico y en el seguimiento, ¿sí? Para que esto no sea tan frecuente. Y a su vez uno no tiene que pensar, bueno, todo es gluten cuando uno está siguiendo al paciente y tiene síntomas. ¿Por qué? Si bien esto es lo más frecuente y uno va primero a tratar de descartar esto, hay otras patologías que están relacionadas a la enfermedad celíaca y que son más frecuentes en los celíacos que pueden dar los mismos síntomas, ¿sí? Puede ser alguna intolerancia alimentaria, el sobrecrecimiento bacteriano, la colitis microscópica, la insuficiencia pancreática exócrina, el síndrome de intestino irritable y la enfermedad celíaca refractaria en menor medida. Todas estas anteriores que nosotros estamos viendo, del SIBO se puede, mediante un test de aire expirado, descartar, la colitis microscópica, uno tiene las sospechas, si es una paciente por ahí femenina, si es alrededor de 60 años, y puede pedir la colonoscopía con biopsias escalonadas, la insuficiencia pancreática exócrina, se puede hacer una elastasa o un estatocrito en materia fecal, el síndrome de intestino irritable con los criterios de Roma, y en ese sentido uno puede decir, bueno, a mí, no sé, voy a ser un poco autorreferencial en esto, pero me ha pasado muchas veces antes de que a mí me llegaba un paciente que venía al consultorio y me decía, venía con síntomas, y supongamos que sigue con diarrea o sigue con distensión abdominal, y a mí me dice que cumple la dieta libre de gluten, y la verdad que uno lo está haciendo, lo interroga, lo reinterroga y dice, bueno, sí, evidentemente está cumpliendo la dieta libre de gluten, ¿y acá de qué me disfrazo? Entonces uno tiene que pensar en descartar este tipo de cosas y de acuerdo las va a ir descartando, de acuerdo a las probabilidades, la mayoría entre el 10 y el 15% sacando la enfermedad celíaca refractaria, entre el 10 y el 15% tienen asociación con enfermedad celíaca. Después la colitis microscópica será lo último que iré a buscar porque tengo que hacer un estudio más invasivo, pero sí tener en consideración estas otras patologías. La enfermedad celíaca refractaria, como les decía, ya es una complicación, y son síntomas y signos persistentes o recurrentes de malabsorción, con atrofia vellositaria, a pesar de una dieta libre de gluten, estricta, o sea, el paciente cumple y no tiene otros trastornos,
y que puede incluir el linfoma, ¿sí? La verdad que esto es una complicación súper infrecuente, 1 a 2%, que uno la tiene que tener en mente después de que descartó las otras causas de persistencia de síntomas. Y la realidad es que el paciente que viene refractario ya tiene otra complicación. En general va a requerir otro tipo de intervención y es un paciente que viene más enfermo, ¿sí? Y que probablemente necesite una internación por la malnutrición que tengan. Entonces, la manera de hacer el diagnóstico es, habiendo descartado obviamente las otras causas, se va a hacer una endoscopía en este caso, se van a tomar biopsias y se va a hacer inmunistoquímica. Esto es para evaluar el fenotipo de los linfocitos interepiteliales. La característica de la enfermedad celíaca refractaria es que son de dos tipos, y de tipo 1 y de tipo 2. Entonces, los LIES aberrantes, estos linfocitos aberrantes, que pueden estar presentes en la enfermedad celíaca de tipo, en la enfermedad refractaria, perdón, de tipo 2, carecen de marcadores de superficie, ¿sí? Un linfocito tiene CD3 y CD8 positivo. Ahora, cuando son aberrantes, no van a tener CD3, ¿sí? Y generalmente el CD8 tampoco, pero persiste el CD3 intracelular. Esto va a hacer que el paciente tenga ya otra mirada y necesite otras intervenciones y necesite una actuación un poquito más compleja. Y que por ahí quizá esto sí necesite ser tema de otra charla más específica, pero sí para que lo tengan en consideración que existe. Entonces vemos, el porcentaje de linfocitos aberrantes es menor al 20% en la enfermedad celíaca refractaria tipo 1, que cursa tiene un curso más benigno, y si en la citometría de flujo hay mayor al 20% de linfocitos aberrantes y 50% por inmunistoquímica, se habla de una enfermedad celíaca refractaria de tipo 2, que esta ya es muchísimo más compleja y tiene mucho mayor riesgo, y la supervivencia a los 5 años es muchísimo menor, entre el 80 y el 96%. Entonces, la enfermedad celíaca tipo 2, debido a esto, se considera como un linfoma de bajo grado por el riesgo que tiene de transformación a linfoma T, asociada a enteropatía. Por eso es bastante compleja y peligrosa en ese sentido. En general, uno cuando encuentra esta enfermedad celíaca refractaria, cuando el paciente sigue con síntomas, uno hizo la biopsia, hizo la inmunistoquímica, están los linfocitos aberrantes, y es de tipo 2, lo primero que tiene que ir a hacer es buscar complicaciones en el resto del intestino, porque se asocia más frecuentemente, ya sea a este linfoma T, asociado a enteropatía, o a una yeyunoileitis ulcerativa. ¿Sí? Esto ocurre más frecuente. Entonces, sí o sí voy a tener que hacer o una videocápsula, o una enteroscopía, o una enterotomografía, o una enteroresonancia, como para poder evaluar si existen otras lesiones a nivel del intestino delgado distal, ¿sí? O en el resto del intestino medio también. Entonces, yo hago el diagnóstico de enfermedad celíaca de acuerdo, como para ir resumiendo, ¿no? De acuerdo a los síntomas, a los signos, a los factores de riesgo, a la sospecha clínica. Tengo la serología específica que la pido, ya sea la IgA antitransglutaminasa con la IgA total. Si la IgA total está en déficit, yo voy a tratar de buscar un anticuerpo de tipo IgG, ya sea el péptido de aminados de gliadina, el IgPG. Si esto me da positivo, vamos a llevar al paciente a la biopsia, y con esto vamos a confirmar el diagnóstico si las biopsias están bien tomadas, si el paciente está consumiendo gluten. Yo ahí puedo decir es enfermedad celíaca e iniciar el tratamiento. El seguimiento lo voy a hacer cada 3 o 6 meses, y de acuerdo a la sintomatología, recuerden que entre los 2
y 2 semanas y el mes, el paciente ya tiene una mejoría de los síntomas. Los anticuerpos, no espero que a los 3 meses ya estén muy bajos, pero sí espero que la cinética de la curva vaya bajando, ¿sí? Cada día, en cada control, y si yo mejora todo eso, le hago a los 6 meses lo mismo, sigue mejorando, y al año le hago y sigue mejorando, ya no es necesario que le haga al año siguiente cada 3 meses, sino que lo puedo hacer una vez al año. Y si el paciente no tiene una respuesta adecuada, ya sea porque sigue con síntomas, porque los anticuerpos siguen dando elevados, yo ahí voy a tener primero que sospechar que sigue consumiendo gluten, entonces voy a pesquisar, voy a pedirle a la nutricionista experta que evalúe el grado de adherencia. Si eso no es si eso no es lo correcto, lo que voy a tratar de hacer es que darle nuevas pautas para que adhiera a la dieta y volver a controlarlo en 3 meses. Y si la adherencia es buena, nada, lo puedo observar o puedo ir sospechando que la persistencia de síntomas se deba a estas otras patologías que hablábamos previamente, ¿sí? El sobrecrecimiento, el síndrome de intestino irritable, la insuficiencia pancreática y descartar otras cosas. Y vamos a ir siguiéndolo. Si en un año pasó y de repente comienzan los síntomas nuevamente y hay síntomas de malabsorción, el paciente empeora, hay déficit nutricional, tengo un paciente que tiene mucha desnutrición y requiere una intervención o una internación, yo ahí voy a pensar que hay una complicación más severa de la enfermedad celíaca, y ahí, más allá de todo, voy a tener que considerar la enfermedad celíaca refractaria. Entonces hacemos la endoscopía, pedimos la inmunohistoquímica, y podemos ahí tipificar si es la del tipo 1, que sería el curso más benigno, y si es la del tipo 2, empiezo a estudiar el resto del intestino delgado, como para ver si existe alguna de las complicaciones, como la yeyunoileitis, o el linfoma T asociado a enteropatía. Básicamente, así a rasgos generales. No quiero por ahí avasallarlos tanto, porque por ahí es mucho para hablar lo que hay de enfermedad celíaca, pero esto es para que tengan un pantallazo y puedan manejarse un poquito mejor, y espero que les haya sido dentro de todo entretenido y claro, y lo más conciso posible trataré de hacerlo. Así que cualquier pregunta que tengan, que para mí esto es la parte más productiva y que se aprovecha mejor, el de preguntar y responder. Si tienen alguna, los escucho. Bueno, perdón, acá está el equipo de trabajo de intestino delgado, y que tengo el placer de estar todos los días y de aprender de ellos. Bueno, Doc, muy buena la presentación. Se escuchó perfecto, un momento nomás se cortó, tuvimos un problema con el Wi-Fi, pero de ahí se escuchó perfecto. La verdad que muy clara. Ahora, bueno, hay mucha gente acá en el auditorio, solamente salgan algunas preguntas para hacerte. Sí, nada, aclarar que bueno esto que remarcás, que el paciente tiene que estar consumiendo gluten, porque hoy en día la enfermedad celíaca es tan conocida por todos que cualquiera tiene un familiar que le recomienda dejar de consumir gluten, y uno llega a la biopsia y no hace la pesquisa de la enfermedad. Eso por ahí está bueno aclararlo para que los pacientes estén en ese momento consumiendo gluten. Y después de hacerte una pregunta o preguntarte qué opinión te merece la existencia de los GIPs, o que están recién saliendo, poniéndose de moda, que son estos péptidos inmunogénicos del gluten, a la hora de tener un paciente que pensamos que es refractario o que en realidad está haciendo mal la dieta. Bueno, me diste una pregunta que para mí me encanta, primero porque nosotros en el grupo tenemos algún tipo de experiencia con los GIPs. De hecho, se han presentado trabajos y se han hecho trabajos de investigación y han tenido muy buenos resultados, ¿sí? Por ahí, para el que no sabe, los GIPs son péptidos derivados de gluten que, para hacerlos de una forma sencilla, van a aparecer en la materia fecal o en la orina cuando uno ingiere gluten.
lo que nosotros en nuestra experiencia hemos visto es que tienen muy buena correlación en cuanto a la ingesta de gluten, son más sensibles que los anticuerpos, serían extremadamente útiles para el seguimiento. El tema es que no están validados en todos, la guía europea sí utiliza el chip, la americana no, acá no están disponibles, nosotros los tenemos disponibles para solamente cuestiones de protocolos de investigación, pero tiene muy buena correlación, y yo no tengo la menor duda de que en el futuro el seguimiento se haga probablemente con estos cuerpos, con estos anticuerpos, con estos péptidos medidos en orina o en materia fecal. Lo que hay que establecer todavía bien es el rango para que uno diga esto es positivo y la correlación con la atrofia. Eso a nosotros nos dio un número para hacer el seguimiento, pero bueno, no está validado. Pero son muy buenos. Bien, muy bien, Doc. A ver, no sé si hay alguna pregunta. Acá veo uno, el control de IgA antitransglutaminasa lo solicitaría en forma cualitativa o cuantitativa en el año. No, siempre cuantitativa. Y por lo que les decía, a mí lo que me sirve ver es la cinética de la curva. Recuerden que los anticuerpos hay veces que permanecen por ahí un poquito elevados más allá del año, ¿sí? Lo mismo que la atrofia, uno no tiene con seguridad cuándo va a mejorar la atrofia, no es, bueno, yo tengo que esperar 6 meses y da negativos. Hay pacientes que tienen anticuerpos antitransglutaminasa por ahí mayores a 1000, entonces yo no puedo pretender que a los 6 meses me venga negativo ya. Pero si me viene 500 a los 6 meses, yo voy a decir, bueno, este paciente realmente viene haciendo las cosas bien y viene mejorando, y lo voy a ir siguiendo, pero considerando que está haciendo las cosas bien. Ahora, si tengo un paciente que viene de 1000 y al año sigo teniendo 1000, y no, hay algo que no está funcionando, o no estás cumpliendo la dieta o está pasando otra cosa. Sí, otra cosa importante, que por ahí no lo dije, y que tienen que tener en consideración. Los anticuerpos, cuando se miden, hay diferentes métodos. En general, lo que se utiliza en la mayoría de los lugares es el ELISA, ¿sí? Por esta técnica van a ver que tiene un punto de corte que en algún momento les va a decir, por ejemplo, mayor a 200, ¿sí? El mayor a 200 puede ser 205 o 1000, uno no sabe, pero es mayor a 200. Entonces, cuando hace el control, sigue diciendo mayor a 200. Pues supónganse que tienen un paciente, le pidieron el IgA antitransglutaminasa, sabiendo que el IgA total es normal, y dicen, bueno, me vino mayor a 200. Perfecto. Viene a los 2 meses, a los 3 meses a la consulta, me va fantástico con la dieta libre de gluten, estoy cumpliendo todo, yo le pedí los anticuerpos. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa acá? Y bueno, lo que probablemente pase es que sea una cuestión del método. Hay otro método como la quimioluminiscencia que permite medir un rango más grande en cuanto al número de anticuerpos, y en este caso sería más útil. Entonces, ese mayor a 200 podría haber sido un 500 que a los 6 meses pasó a 250. Digo, no, viene bien en realidad por el método, pero con la inmunohistoquímica sí lo puedo ver. Eso, la inmunohistoquímica llega a 1000 y pico, no me acuerdo bien, pero era 1000 y algo. Entonces, en el sentido, por ahí, no se asusten cuando venga dos positivos, y fíjense el método, y si tienen la posibilidad de sacarse la duda haciendo inmunohistoquímica, es mucho mejor. Pero siempre cuantitativo, el número, la cinética es lo importante. Y otra cosa muy importante, no sigan con los antiendomicios, perdón. Los antiendomicios bajan rápidamente, son los primeros en negativizar y no sirven mucho para el seguimiento, solo para cuando hay dudas y descartar más que nada por especificidad, que es el 100%, entonces uno dice, no está, no es. Control de seguimiento con antihistamina, no.
La antigliadina no se usa ni para seguimiento ni para diagnóstico, no tiene ni sensibilidad ni especificidad. Están estos anticuerpos que son muchísimo mejores para hacer el seguimiento y el diagnóstico. Los antigliadinas ya solo para enfermedad celíaca ya no. Bueno, buenísimo, Doc. La verdad que muy claro. Acá creo que ya no hay más preguntas en el auditorio, así que mil gracias por participar. Gracias, No, Euge. muchísimas gracias a ustedes y cualquier duda que tengan, bueno, ya pueden contactarme y Dale. estamos hablando la próxima. Bueno, buenísimo. Muchas gracias y de vuelta, muy claro, muy buena la presentación. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.